Todos tenemos un lado chismoso y era hora de que llegara un podcast. Esto es La Casa del Desmadre con Isabel Rodríguez e Isabel M. Iglesias. Hola a todos mis desmadrosos, los saluda su amiga Marisabel desde La Casa del Desmadre, acompañada como siempre aquí por mi hija. Hola amigos, soy Isabel M. Iglesias, sean bienvenidos a una nueva emisión de, ya iba a decir Vive Zamora, pero no, de La Casa del Desmadre, se me cruzó mi otra personalidad, perdón. Los océanos. De La Casa del Desmadre. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Mira, el día de hoy quiero platicarles sobre una de las películas, una de las películas que se filmó en Zamora, Michoacán, México, de los tiempos del cólera, que se llama Sacrificio por Amor. Hecha por Francisco García Urbizu, que podríamos haber encontrado en la Filmoteca, pero desgraciadamente se quemó la cinta, así de que, a menos de que alguien la tenga, de lo contrario, nos perdimos magnánima obra. Pues esta película se filmó en 1922, en Zamora, Michoacán. Quiero que sepan que se contrató a tantas personas como eran más 500, porque las escenas eran... Pues todos Zamora. En aquellos sí, en el tiempos, 22, ¿verdad? Todo. Pero increíble, Zamora es una cosa, la verdad, que no me explico. Desde que yo estaba chiquilla, para mí Zamora está igual. O sea, no alcanzo a... Se ha ampliado, pero todavía quedan muchas tierras de cultivo ahí en Zamora. Sí, pero por ejemplo, ¿tú no conociste Valle Dorado? Aún así, mija. Altamira, creo que sí. Se llama. Es que para el lado de Ario es donde ha crecido más, porque está casi llegando a Ario. Sí. Pero si tú te vas hasta los otros extremos alrededor de Zamora, rápido llegas al límite de Zamora. Bueno, por ejemplo, en Arboledas sales del fraccionamiento y está ahí unas tierras de cultivo todavía para llegar hasta la calzada. Ahí cruzas unas tierritas de cultivo. Sí es muy natural, pero pues es que Zamora también vive del cultivo. ¿Qué haces si no? Entonces quiero pensar que toda la gente que va naciendo, los que se van de este mundo, fue un chiste, ¿verdad? Los que se van de este mundo y los que quedan, y al otro se van, pero a otros lados a vivir como nosotros que estamos en otro lado. Por eso yo te digo que yo no he visto que crezca mucho Zamora, y de que hay nacimientos, pero yo no sé por qué siempre la veo igual. Porque bonita, no la recorres. Bonita y, ay, como no, en un rato recorro de un lado a otro. No, pero bueno. En fin, ese no era el punto. Entonces, la película se filmó en 1922 por Francisco García Urbizu. Y contrataron a mucha gente porque las escenas eran en masa. ¿Cómo se trataba? ¿En masa? Sí, en masa. O sea, sé que hacían masa. No. No hacían masa. En aquel tiempo, como iban a hablar del cólera, y en el cólera, quien haya vivido en aquellos tiempos, o que sus familias les hayan contado, los que sobrevivieron al cólera, que no. ¿Qué ibas a decir? Regularmente debería de decir en estos momentos, vayan a mi canal de Vive Zamora, abran las opciones, porque creo que son 3 partes que hablan sobre el cólera, pero lo voy a resumir para que no vayan y regresen. Resulta, pero sí vayan a suscribirse al canal y a ver algún otro video. Pero resulta que lo que pasó fue que un regimiento, digamos, llegaba desde Zaguayo, si no me equivoco, justamente cruzando ahí por los naranjos de la garita de naranjos, por la 20 de noviembre. Entonces venían en su caballo, así bien Pedro Infante, entonces los 3 huastecos y todo. Pero uno se desmayó, ahí cayó, y pues empezaron a ver como que qué onda, qué le pasó. Pues muchos podríamos decir, ay, fue el sol, pero el cólera apenas andaba como, así como el COVID cuando empezó, que no sabías ni qué, decías, pues qué pasó aquí y todo. El chavo, o el militar, o el coronel, no sé qué haya sido, un soldadito, no sé, se desmayó, pero era a causa del cólera.
Entonces empezaron a alarmarse todos, pero el cólera justamente es como el COVID. Entonces lo que pasó fue que uno se enfermó y se enfermaron un montonal porque es muy contagioso. Entonces pues eso fue lo que pasó y ya cuando menos querías, o sea, eso fue el primer caso, como el punto, el inicio, no, el paciente cero, así se llama, o el paciente X, que es el primer paciente que trae la enfermedad a un lugar. Después del mismo ejército fueron otros, pero así como llegó el ejército a Zamora y se contagió Zamora, también fueron a otros lados y pasó. Simplemente que Zamora era mucho más pequeña, por ejemplo, de un Guadalajara. Entonces para nosotros fue más mortífero, además de que Zamora tenía todavía esta como convivencia provinciana de decir todo el mundo nos conocemos, ibas a la casa del vecino, salías a platicar con él y eso fue lo que incrementó los casos. Pronto ya era situación de pandemia, bueno, no es pandemia porque eso es mundial, pero sí era una epidemia de toda la ciudad que ya no sabías ni qué onda. Se morían familias enteras, completitas. Tú ya nada más veías en las puertas un moño negro o un moño blanco. El moño blanco, si no tengo malos recuerdos, era como para solicitar que un padre viniera a darle los santos óleos a su enfermo o un doctor para que checara. Y un moño negro era para que ya recogieran al muertito que tenías. También algo muy, muy horrible que pasó en aquellos tiempos era que pasaban por tu muerto, pero pues no eran carrozas fúnebres, no era el velorio, no era todo esto, sino pasaban en carretillas, 2 personas, y ahí se los llevaban. ¡Ojo! Señores, muchachos, muchachas, todos los que nos vean, se los llevaban agonizando, o sea, todavía alcanzabas a ver que los cuerpos iban vivos, los sepultaban pero aún así vivos. Entonces imagínate lo que era para toda aquella generación el decir, si me dio cólera, pues ya hasta aquí llegué, porque no había una cura, o sea, es igualito así lo que estamos viviendo con el COVID, pero allá sí se concretó y se veía pero trágico. Entonces eso fue lo que sucedió, más o menos. De ahí se inspiró para crear una película. De ahí me inspiré para crear un libro, que si no han ido, por favor vayan y cómprenlo a Play Store, ahí lo encuentran, o al Educal o Libros y Revistas de Zamora, la versión física. Les voy a dejar el link. Se acaba el comercial. Gracias. Patrocinador oficial. Y pues ahí tienes que en la película las principales familias se vestían de época, porque ya como el cólera fue en 1800 y tantos. Sí, y esto ya era 1922, ya había pasado buen tiempo, entonces ya se vestían de otra forma, pero en la película se vestían de época. Sí, o sea, sacaron el vestuario de aquellos tiempos. Y para aquellos tiempos, también un señor, sí se los voy a leer que no me sé el nombre, don Antonio Méndez Estrada, él les prestó todos me emocioné, les prestó todos los sombreros que usaron en la película. Me imagino que tenía colección, y me imagino que como eran de las gentes más acomodadas, pues son sombreros que les traen de diferentes lugares, ¿verdad? De extranjeros. Como los zapatos de París, que eran de León. Pues así, y la mayoría de los que trabajaron en la película, todos eran casi aficionados. No había No encuentras actores para aquellas épocas. No, sí había. O sea, pero sí era reconocido a alguien. No. Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que así iba a decir otra palabra, pero así como el boom de todo lo artístico fue también con Conrado, pero fue muchos años después. Entonces antes no estaba como que este boom artístico de un Me Zamora imagino que cultural. No, sí debió haber. Sí, alguien que soñara, pero pues. Pero no, bueno, eso es lo que nos pusiéramos a investigar, ¿verdad? Pero te digo, el señor prestó los sombreros. Y dicen que como todos eran aficionados, que entre todos destacaron 3 viejitos, pero ahí no sé si estaban ya viejitos o la hacían de viejitos. No, si estaban grandes. O si estaban grandes de edad. Sí. Ah, bueno. Que muy nombrados, esos también se los voy a leer. Se llamaba Pancho Méndez. Una señora que le decían Jesús la Zamorana, que ese nombre yo sí lo he oído mucho. Y Luis Alcalá.
El señor Pancho Méndez, él hacía el papel de presidente municipal en la película, caracterizando al que era el presidente, Rafael Porto. Me imagino que son te digo, como ya vienen familias de generación de los Porto muy nombrados en Zamora, Michoacán. Y la señora Jesús la Zamorana la hacía de criada de la esposa del presidente, que era la señora Doña Dolores. Y pues ahí dicen que donde filmaron, que ese también se los voy a leer, dice que filmaron en una escena de grandes riesgos en el desfiladero del Reventón, que ahí la filmaron, pero que por poquito ya no la cuentan. ¿Por qué? Porque la noche anterior a filmar, que se les vino un aguacero, me imagino que como lo están llegando ahorita, que la casa de nosotros, que es su casa, ya no tarda en caer, sino todo se está viniendo abajo. Nos estamos inundando, ya parecemos Venecia, ¿verdad? No, una cosa, y que hacia ellos se les vino de tanta agua que cayó en la sierra, donde estaban pues filmando, se les vino ¿cómo te diré? Un torrente de agua que casi les sacaba ahí todo. Entonces que gracias a Dios no pasó nada. Pero ahí lo bonito fue que por primera vez filmaron esa película. No sé si la escena que está mencionando es justamente donde regresa el novio de Marina, que es la hija de Doña Dolores, si no me equivoco. Porque él se había ido, o ella incluso, no, ella creo que regresó porque el novio de Marina era médico. Entonces creo que Marina regresa porque ella estaba viviendo en Guadalajara como resguardada de todo esto. Y pues al enterarse que se está muriendo su novio, que toda su familia ya anda más para allá que para acá, pues viene luego. ¿Todo por qué? Porque se enteró por Jesús la Zamorana, que era la que llevaba y traía. Si quieren, no les digo que ver la película porque no podemos, pero si quieren enterarse un poco más de cómo está la historia y todo, vayan a la biblioteca de Zamora y ahí, bien resguardadas en unas cajas en el piso, van a encontrar las gacetas zamoranas. Se ponen, las hojean y viene la historia del cólera, de sacrificio por amor. Y ahí viene todo más o menos qué fue lo que pasó, la historia narrada. Y si la quieren escuchar, vayan a Vive en Zamora ya. Evítense la lectura y el ir a la biblioteca. Y ahora ahí va yo mi comercial, aquí de mi hija. Si quieren ver también el video que hiciste, creo que es de García Urbizu, el de la primera cinta, cómo hacía él. Sí, es vayan a buscar a Francisco García Urbizu en mi canal y ahí mencionamos, porque no solamente fue esta película, hizo y sobre todo yo se la recomiendo, les voy a decir porque será que a mí me gusta mucho lo antiguito. Ahí sacas tú la película, la primer película que filmó de un desfile en Zamora, Michoacán, que para mí está precioso. Saca a instituciones que todavía hasta hace poco existían, como la Cigarrera de la Libertad, que desfilaba ahí. De hecho, todavía está, ya no es cigarrera, pero sí es estacionamiento, y ahí dice en la Libertad. Pero sí carrera. Que la vean, ese video para mí está precioso, porque saca imágenes de cómo estaba antes, ahí donde está la calle Hidalgo, es Correos todavía. Pero bueno, donde era Correos. Donde todo el mundo nos persinamos. Donde ahí me persino yo, que no es templo, pues yo no sé por qué me persino. Es que estoy viendo a ver cuántos minutos van, amigos, para una tarjetita, pero, ajá, ¿y qué? No, nada más que digo que ahí yo también cada de que voy, no sé por qué me persino en Correos. Si es que da la estructura neogótica para esto. Pero no estamos tan equivocados, igual y de ahí nos viene la superstición, porque esto era propiedad de la iglesia. Entonces, maybe de ahí. Pero sí, ¿y algo más? No, nada más eso, que recomendarles que se vayan a tu canal Vive Zamora y busquen el video de, ¿dónde te acuerdas cómo se llama? Francisco García Urbizu. Para que vean ese desfile. Y ahí vean a las reinas, ahí cómo eran las reinas y antes bien bonitas. No la reina Isabel, no. Los carros. Que también visitó Zamora. Si quieren saber qué pasó con la reina Isabel cuando visitó Zamora, y que nos dejen en los comentarios. Los carros, todo lo que sacaron ahí. Todo. Yo ahí en el desfile buscaba a don Juanito, que es el que vendía fuera de Correos, pero creo que no ha de haber sido tan... Don Juanito debe haber sido más para acá. Todavía tiene hijos don Juanito en Jacona, que nos pueden brindar historia. Pero
Pero pues hasta aquí esto fue todo. Quise hablarles de la película de Sacrificio por Amor, que qué bueno que todavía la tuviéramos para verla. Pero desgraciadamente se quemó. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos vernos en la próxima emisión. Recuerden dejar sus comentarios, buenos, malos, haters, amorosos, lo que ustedes quieran. Estamos dispuestas a escuchar. Dejen su like, su dislike. Suscríbanse, por favor. Muy probablemente vean un gatito ahorita subir. Pero suscríbanse, dejen sus comentarios, denle like, compartan este video y nos vemos a la próxima. Recuerden que cuando la fuerza mengua, queda la lengua. Adiós.